Dios les bendiga, familia, buenas tardes. ¿Cómo amanecieron? Bendecidos. Bueno, primero que nada, feliz día a los papás, a los que van y dicen, ve, pregúntale a mamá. No, feliz día, hermanos, es un privilegio estar aquí y gracias por lo que hacen por sus hijos. Me toca el privilegio y el honor de dar la palabra. Me gustaría orar antes para empezar, así que vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que unjas mis labios, Señor, que seas tú, Padre, el que hable a través de mí, Señor. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, despertando, Señor Jesús, corazones, Señor, abriendo oídos, Señor Jesús, y que esta palabra, Señor, sea sembrada en tierra fértil, Padre. Te doy gracias por cada familia representada aquí, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven y llénanos más de ti, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. La semana pasada hablamos del rey. ¿Quién se acuerda? Rey Salomón. Una estrellita. Rey Salomón. El rey Salomón, si se acuerdan, me gustaría compartir una foto rapidito. Yo sé que no se alcanza a ver, les puedo dar una copia después, pero más o menos para que tengan idea, dividió los reinos, ¿verdad? Judá e Israel. Entonces fue Saúl, David, Salomón. Vamos a adelantarnos a la película, vamos a darle para adelante. Vamos a adelantarnos más o menos 200 años y vamos a hablar del rey Manasés, ¿ok? Y para que tengan una idea de la división del reino, así fue el mapa: Israel arriba y Judá abajo. Vamos a estar hablando en Judá en Jerusalén. Y el rey Manasés, el rey que halló misericordia. Nadie está fuera de la gracia de Dios. Dígale a la persona que está a su lado: Dios no ha terminado contigo. Dios te va a hablar hoy. ¿Ven? Amén. Un poquito de historia de Manasés. La palabra Manasés significa el que hace olvidar o hacer olvidar. Manasés tenía un papá que se llamaba Ezequías, fue rey también. Ezequías fue un buen rey que se acordó de Dios. Y Ezequías, Epsiba era la mamá de Manasés, y Manasés fue el único hijo que tenía. Cuando murió Ezequías, Manasés solamente tenía 2 años. No tenía un ejemplo de papá. Y 12 años tenía Manasés cuando le tocó ser rey. Fue el rey número 14 en el reino de Judá. Y más o menos, para que tengan una idea, fueron 175,000 personas a las que Manasés estaba a cargo. Y fue el reinado de Manasés el más largo en Judá. 55 años duró su reinado. Pero quiero que se imaginen, pues yo me acuerdo cuando era chavo, apenas me crecía el bigotito, mi voz cambiaba, las hormonas por arriba y para abajo, y a lo mejor en la adolescencia el cerebro de un adolescente apenas se está formando, ¿verdad? Pero imagínense un adolescente en su trono y él es el rey. Vamos a hacerle caso a él. Yo me imagino que no lo sabía todo, ¿verdad? No tenía la experiencia, no tenía todo el conocimiento, pero le tocaba a él ser el rey. De la idea de 175,000 personas. Así como Salomón tenía a su papá David, que era un buen papá, lo que Salomón hizo diferente a Manasés es que él luego pidió sabiduría. Manasés, ¿cuántos saben cuando, por ejemplo, sufres, batallas, te esfuerzas, ahorras y después agarras lo que tanto pedías, lo disfrutas, ¿verdad? ¡Ah, qué rico sabe! Pero cuando te lo es dado así y no sufres, no batallaste, como que no lo cuidas, no lo valoras.
Al menos así me ha pasado a mi edad. Punto número 1. El pecado destruye todo lo que toca. Un adolescente con poder y riquezas sin la autoridad de Dios está destinado a pecar. Como vemos, tenía 2 años Manasés cuando murió su papá. Por decir, no tuvo el ejemplo de padre. Y cuando estás en este mundo sin papá, el mundo se convierte en tu padre. La palabra pecado en hebreo, katá, significa errar o fallar al blanco. Entonces, Manasés falló muchas veces, erró al blanco. El pecado viene y destruye nuestra relación con Dios. Te alejas de Dios y de su voluntad. Lo siguiente que hace es destruye la relación con uno mismo. Lo podemos usar como un escape para llenar vacíos o lidiar con el estrés. Y entre más pecas y más errores, puede entrar esa voz del enemigo que te dice: ¿ya para qué te esfuerzas? ¿Ya para qué cambias? Destruye la relación con los demás. Hay un dicho en inglés que dice: hurt people, hurt people. Los que están lastimados lastiman a otros. Por tus constantes errores prefieres estar solo y lastimas a los que te quieren ayudar. La rebelión endurece el corazón. El diablo te puede ofrecer lo que sea con tal que te arrodilles. Aquí entraremos a la palabra de Dios en 2 de Crónicas, hermanos, capítulo 33, versículos del 1 al 6. Vamos a estar viendo un poquito de cómo fue la historia de Manasés cuando ya estaba en el reino, cuando empezó. Recuerden que su papá hizo todo lo bueno, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de la historia de Salomón cuando construyó el templo en Jerusalén, verdad? Aquí vemos en el versículo 3, 2 de Crónicas 33, versículos 1 al 6, dice: reconstruyó, este es Manasés, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y le rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego. En el valle de Ben-Hom practicó la hechicería, la adivinación, la brujería y consultó a los mediums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Si nosotros pensábamos que Salomón había cometido cosas malas, Manasés dice: quítate que ahí te voy, ¿verdad? Y lo importante, hermanos, de tener un mentor, un ejemplo, un papá, una mamá que te guíe, que te diga: mi hijo está mal, mi hijo eso no está bien. Pero como a él le tocaba ser rey, un adolescente, ¿quién le iba a regañar? ¿Quién le iba a decir nada? Él era la autoridad, él era el rey. Entonces, como les decía ahorita, el mundo puede ser tu padre. Las costumbres, las ideas, los ídolos, todo eso, pensamos que eso es lo correcto y decimos: esto es lo que vamos a hacer. Aunque se vea todo mal, aunque alrededor estén los problemas, aunque se vea oscuro, pero eso es lo que vamos a hacer, porque así pienso yo que se debe ser, ¿verdad? Manasés buscaba respuestas en idolatría, reconstruyó los altares y levantó ídolos en el templo. Prácticas de adivinación y predicción, practicó la hechicería, derramó sangre inocente. En la Biblia nos dice que en el pueblo de Jerusalén, desde una orilla, desde donde entraba el pueblo hasta donde salía, estaba derramado de sangre, de tanta gente inocente que mató Manasés. Y 1 de Juan 2, capítulo 2,
versículos 16 al 17. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Amén. Sabemos que esta vida, hermanos, es temporal. La semana pasada les decía que cuando andaba soldando, yo crecí sin papá, pero yo siempre me pegaba a los viejitos canosos, a los viejitos que con sabiduría. Yo quería aprender de ellos. Yo, un viejito soldador, me decía Arturo, todos tenemos una fecha de caducidad como la leche, pero no sabemos cuándo nos va a llegar este día. Mañana no es prometido, hermanos. Pero si algo les puedo decir es que esta vida es temporal y lo que dejamos hay que invertir en lo eterno, en las cosas de arriba, dejar un legado para nuestra familia. Amén. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Dígale al que está a su lado, Dios te ama. Punto número 3, dice, Dios disciplina a quienes ama. Así que si Dios te ama, también te va a disciplinar, ¿verdad? Amén. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. En Segunda de Crónicas 33, Segunda de Crónicas capítulo 33, versículos 9 al 11. Aquí vemos, sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas, que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Versículo 10. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. En el rancho, en el ganado, muchas veces a los toros les ponen un aro, o a los becerritos para que ya no amamanten, ¿verdad? Yo me puedo imaginar el dolor que se siente eso. Y lo encadenado. Y cuando cometes errores, hermanos, muchas veces no queremos la disciplina, no queremos las consecuencias. Pero Manasés sabía que había cometido error. Y sabía que esto era parte de Dios. Para que se den una idea, una foto que quiero compartirles de Jerusalén a Babilonia. Mire, de Jerusalén, yo que se ve un poquito borroso, de Jerusalén a Babilonia era lo que él tuvo que caminar. Más o menos 7 semanas de viaje, 500 a 540 millas. Haz de cuenta que fue de aquí de Midland, Odessa, caminando hasta Galveston, Texas, hasta el área de Houston. Con el aro encadenado, con cadenas de bronce. Hermanos, yo no llego ni aquí ni al Loop 368, ya ando cansado. Imagínense, hermanos. Pero era la consecuencia. Y él decidió hacerlo. Encerrado en la prisión, Manasés se acuerda de Dios. Muchas veces a mí me ha pasado que todo va bien, o a lo mejor no todo está bien, pero yo lo quiero arreglar con mis propias fuerzas. Yo quiero que, ya sé que es el error, es esto. Y pienso que es esto, voy a la tienda, agarro las cosas, y no era eso. Y parezco así nomás dando vueltas. Y yo lo quiero arreglar, yo lo voy a arreglar. Y se me olvida, hermanos. Se me olvida que en nosotros está Dios. En nosotros está el que puede solucionar todos los problemas y quitarte toda esa preocupación, ese dolor, esa angustia. Entonces, no sé si ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo, cuando malgastó toda su herencia y tenía hambre.
un poquito para que entiendan. Lucas capítulo 15, versículos 13 al 16. El versículo 14 dice: al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Lo que estaba cayendo de los cerdos, no sé si les ha tocado ir a alimentar los cerdos, pero es lo que sobra, apesta. Y lo que estaba cayendo de la boca de los cerdos se le estaba tocando de tanta hambre que tenía. Yo me imagino Manasés así, de igual manera, en la prisión, teniéndolo todo. Malgastó, no valoró, no apreció. A mí me ha pasado eso, hermanos. Me ha pasado que Dios me da todo y no lo valoro. La semana pasada, y aún así, hermanos, estoy muy nervioso por estar aquí, pero estoy muy agradecido. La semana pasada estaba muy nervioso y lo que hice para que me calmara fue que me encerré en el closet, puse música de alabanza y me arrodillé. Cerré la puerta y le dije: Dios, ayúdame. Sé tú el que habla a través de mí. Y este Día de los Padres me recuerda mucho porque necesitamos papás, mamás que sean ejemplo para sus hijos. Amén. Ahí estando yo arrodillado, escuchando música de Dios, llorándole a Dios, se oye afuera de la puerta carritos. Se oye afuera de la puerta mi hijo jugando con juguetes. Yo sé que él ahorita no lo entiende, pero cuando crezca va a entender. Que no te dé vergüenza. Yo sé que estamos cansados. La semana pasada me di cuenta que me quebré el dedo gordito, y si me preguntan cómo estoy, les digo: very good. Pero si vieran cómo necesitamos este dedito. Y sí, es cansado, pero le doy gracias a Dios por estar aquí. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba cansado de cargar esa cruz. Pudo haberse rendido, pudo haber dicho: ya no aguanto más, ya no voy a continuar, ustedes no hacen caso. Mas sin embargo, Él continuó. Amén. Punto número 4, hermanos. La humildad abre la puerta a la misericordia. ¿Cuántos saben que el que se exalta, Dios lo humilla? Pero el que se humilla, Dios lo exaltará. La historia de David empezó bien, desobedeció, cometió una falla, pero se humilló. En el Salmo 51, versículos 1 al 2, es una oración donde David le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Encerrado en la prisión, Manasés se acuerda de Dios. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? Que muchas veces soy un poquito orejón, pero por tanta jalón de oreja que me dio Dios. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? Que Dios te está hable y hable y hable, y no queremos obedecer. Dios le dio muchas oportunidades a Manasés. Haz caso. No levantes otros dioses. En mi templo nomás será mi nombre. Pero Manasés no obedeció. Era cabezón como Arturo. Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia de él.
Porque en esos momentos, en esos lugares donde dices tú, ya no puedo, ya no sé qué más hacer, voltear para arriba y decir, Señor, ayúdame. Es lo mismo que hizo Manasés. En 2 de Crónicas 33, capítulo 33, versículos 12 al 13, dice, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor, su Dios, y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Fíjense, o sea, yo no sé ustedes si tienen a un hijo, a un familiar, que lo ves tú y dices, no, ya nomás no. Allá que lo ayude Dios porque ya le he dicho y nomás nos quiere hacer caso. Para Dios no hay imposibles. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Yo era tan vago, hermanos, tan vago, que aquí la escuela, la prepa, nomás no. De una semana, a lo mejor una clase iba, las demás me les pasaba de pinta. Entonces mi hermana me dijo, hay un programa, hay una escuela militar, en 6 meses sales de ahí ya graduado. Dije, pues vamos de volada. Ni la escuela militar, hermanos, podía conmigo. Me escapé de la escuela militar. Cuando iba al camión a tirar la basura, abrían las puertas, parecía cárcel. Me hice para atrás, y nos fuimos. Cuando quise regresar, que nos agarraron, que nos dijeron, hey, váyase para atrás, cabeza. Ya no podía regresar a la escuela, ya era tiempo de exámenes. Y lo que yo siempre quería era tener un papel, un reconocimiento. Yo no quería ser un que nunca terminó la escuela. Entonces dije, lo voy a hacer otra vez. Pero esta vez ya tenía una idea qué hacer. Y aún así fue difícil, pero no imposible. En los momentos más bajos de tu vida, Dios quiere que hables con Él. Dios quiere que te levantes, porque el enemigo lo único que hace es, mira, no tiene remedio. Mira, sigues igual. A lo mejor tus antepasados eran peores. Y el enemigo puede venir y decirte, mira, como tu abuelo, como tu papá, los mismos pasos, las mismas cosas. ¿A qué voy con esto, hermanos? Dios no puede salvar a aquellos con una actitud de víctima. Dios salva a los que toman responsabilidad de sus propias acciones. Amén. Amén. En 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 9, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Levante la mano el que sabe orar. Muchas veces es lo más difícil que nos cuesta hacer. Pero no hay nada más poderoso que la oración de un hombre arrepentido. Amén. Manasés en la prisión se arrodilló y clamó a Dios y dijo, ten piedad de mí. Perdóname. Te he fallado. Todo lo que dijiste que no hiciera lo hice. ¿Cuántos saben que Jesús recibe a rebeldes arrepentidos? Amén. Amén. ¿Y saben algo? Jesús no elige a esas personas perfectas.
Jesús viene y elige a aquellos que tienen errores, tienen defectos. Jesús tiene esa rara costumbre de elegir a gente con muchos problemas y errores y los llama para ser sus discípulos. Pedro era muy impulsivo. Tomás tenía dudas. Mateo era traidor de su patria. Zaqueo era un político corrupto. María Magdalena era prostituta. La samaritana estaba divorciada 5 veces. Pablo era un sicario. Lázaro estaba muerto. Y Arturo no se diga. Porque Jesús, en vez de condenar, hermanos, amaba. En vez de rechazar, abrazaba. Yo no sé ustedes, como dijo Mario, aquí en el altar es donde tú vienes y abrazas a Jesús. Mirarán esta Biblia y dirán, Lamento, ya cómprate una nueva. Pero la uso para ejemplo. Esta fue mi primer Biblia cuando era joven. Cuando era un adolescente. Y la traigo como ejemplo, hermanos, porque creo que acá atrás dice julio 28, 2007. Casi 20 años. Y la palabra de Dios permanece fiel. Amén. Pero esto fue lo único que me ayudó adelante. En mis noches de temor, de ansiedad, de preocupación, cuando pecaba y no sabía qué hacer, decía, ya no tengo remedio, me refugiaba en la palabra de Dios. Nosotros tenemos un niño y en las noches en veces le da miedo dormir solo, aunque enseguida en la otra cama esté su hermano. Lo que él dice es, tengo miedo. Llega mamá o papá y se sienta ahí en la cama. Pero por sentir que mamá y papá estén ahí, él ya se oye unos ronquidos, parece un león. Y qué bonito, hermanos, cuando tú sabes que Dios está contigo. Amén. Papás, mamás, les aconsejo que el mejor legado que usted le puede dejar a su hijo es una herencia, es un legado eterno. Amén. Estudiando la semana pasada, tenemos varias Biblias en la casa y me encontré unas Biblias que eran de mis suegros. Ya no están con nosotros, pero poder ver donde ellos subrayaban, donde ellos escribían y decir, estoy en el correcto camino, estoy caminando, donde mi papá y mi mamá dejó esa huella. Amén. Amén, hermanos. Amén. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Las personas quebrantadas no están excluidas de la historia de redención. Si yo me lastimé, es para dar testimonio de que hay un sanador. Si yo traigo una cicatriz, es para dar testimonio de que tomó tiempo. La herida, la ofensa tomó tiempo, pero sí se logró. Tengo una cicatriz. Yo no puedo cubrir la cicatriz para que nadie la vea. Esa cicatriz va a dar testimonio a otros. Oye, carnal, yo también pasé por eso. Oye, hermana, yo también pasé por eso. Pero mire, tomó tiempo, fue difícil, pero se logró. Porque fui con Dios y Él me sanó. Amén. Lo bonito es reconocer tus errores, arrepentirte. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer después de que reconocemos nuestros errores? Vamos a leer lo que hizo Manasés. Segunda de Crónicas,
capítulo 33, versículos 15 al 16. Dice: Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que habían construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que habían en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor, y ahí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acciones de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. Amén. Yo me acuerdo el ejemplo que yo tenía de mi hermano mayor. No era un buen ejemplo al principio. Después él se arrepintió, siguió a Dios, y en mi mente yo me imagino que así estaba el pueblo de Judá, mirando a Manasés disfrutar todos los placeres, cometer errores, y viene Manasés arrepentido y dice: hey, ¿saben qué? Ahora sí ya no vamos a hacer esto, vamos a orar solamente a Dios. Cuando mi carnal cambió en mí, yo decía: pues, ok, tú ya cambiaste, pero ¿por qué yo tengo que cambiar? ¿Por qué yo no puedo ir a probar como tú probaste? No es justo. Y fueron todas las jaladas de oreja que me daba el mundo. Y lo que mi carnal me decía era: mi hijo, si vas por este camino, te va a ayudar. Pero si vas por este camino, al final va a estar un barranco y te vas a caer. Entiende, cabezón. Pero déjame experimentarlo. Yo decía: yo quiero saber. Y la vida es lo que hace. El diablo te dice: no, acá, güey, acá, órale. El camino angosto es el que lleva a Jesús. Y solamente los valientes caminan por ahí. La historia de Manasés revela la profundidad del pecado humano, pero Jesús revela la profundidad de la misericordia de Dios. Quiero que entiendan que no había un Timoteo sin un Pablo, no había un Josué sin un Moisés, y no podría haber 12 discípulos sin un Jesús. Amén. Les quiero hacer esta pregunta: ¿qué es lo que más necesita nuestra familia? ¿Dinero o su atención? Proverbios 3:12: pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Yo no sé ustedes, hermanos, pero es una gran distracción. Y podemos estar muy cansados. El sol está muy caliente, llegas a la casa frustrado, pero el tiempo se va haciendo, volando. Parece que fue ayer cuando yo sostuve a mi hija. Ya la veo ya grandecita. Pero está en mí esforzarme y enseñarle. Esforzarme, si ella necesita una oración, un problema, hablarle. Porque lo único que ellos van a hacer como adolescentes es buscar aquí. Y sí está disponible 24/7. El internet, el Google. Ahí encuentran todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo les quiere dar. Esforcémonos como papás, como mamás, a nomás tomar tiempo. Mi hija, ¿sabe qué? Ahorita a lo mejor ando cansadito, déjame nomás me baño, un cafecito, una cena, y vamos a hablar. Pero que no pase. Esfuérzate, porque créeme que el enemigo es como león rugiente y está buscando a quien devorar. Él ya se está esforzando. ¿Desde cuándo? Pónganse de pie, hermanos, con eso termino. Estamos en las crónicas de los reyes y aquí hay reyes y reinas, pero reconocer que solo no podemos, pero que en Cristo sí podemos, eso es de valientes, eso es de reyes. Amén. Este día del Padre, yo sé que es un día muy festejado, pero este día del Padre, hermanos, denle un abrazo al papá,
háblele, mensajea a aquella persona que lo ha ayudado. Para mí fueron muchos hombres con pelos blancos los que me ayudaron. El yo poder decir, voy a cortar esas maldiciones generacionales. No voy a permitir que eso venga y afecte a mi familia. Amén. Hermanos, los animo a que continuemos buscando a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Así es, gracias Arturo por esa palabra, qué bendición poder tener un lugar que podemos llamar casa, donde podemos reunirnos y venir y recibir palabra de Dios. Familia, el próximo domingo vamos a tener bautizos, ¿verdad? Si usted no ha dado ese paso de obediencia, tiene esta semana para que platique con Dios, ¿verdad? Si tiene alguna duda, si no le ha quedado claro por qué o para qué es el bautizo, puede contactar a mi esposa, a Lupita, cualquiera de nosotros nos puede contactar, ¿verdad? Para poder caminar con usted y hacerle cualquier duda que usted tenga, se la podamos aclarar, ¿verdad? Entonces, lo que yo les digo, muchas veces pensamos, es que las aguas bautismales, ¿para qué? ¿Verdad? La palabra lo dice. Si Jesús se bautizó, ¿verdad? Jesús le dijo a la apóstol, es necesario que haga eso. ¿Por qué? Porque nos estaba dejando algo claro que está en la palabra, que tenemos que hacer por obediencia. No quiere decir que porque entres a las aguas bautismales y salgas, se te van a ir todos los problemas, no. Simplemente tú estás siendo obediente a Dios al paso que sigue. Entonces, si tiene alguna pregunta, si usted quiere apuntarse para bautizarse el próximo domingo, allá va a estar mi esposa Mayra afuera, y usted se anota su nombre ahí y ya nos contactamos con ustedes durante la semana para cualquier pregunta que tengan, ¿okay? Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, porque eres hermoso y maravilloso, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por rescatarnos, Señor, por mirarnos, Señor, así como dice, como el cuerpo, Señor. Aún con nuestros defectos, Señor, tú nos escogiste, Padre. Gracias, Padre, por ello, Señor. Mira, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas grandemente, Señor. Bendice su entrada y su salida, Señor. Bendice su acostar y su levantar. Bendice el fruto de sus manos, Señor. Padre, que en sus hogares no falte, Señor, nada en esa mesa, Padre. Le damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, no se vayan a ir allá afuera. Van a estar tomando fotos para todos los papás. Tenemos un regalito para cada uno de ustedes, padres. No se vayan sin agarrar su regalito y tomarse su foto, ¿ok? Somos despedidos.